Quiero invitarles entonces a que leamos dos versículos que vamos a considerar esta noche para el tema que vamos a compartir. El primero está en Lucas, capítulo 4, versículo 25. Lucas 4, 25. Dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Estas son palabras del Señor Jesucristo, refiriéndose a su situación, a que él no era aceptado como profeta en su propia tierra, pero en este contexto él cita a grandes rasgos la historia de Elías, los días de Elías, dice, y describe los días del profeta Elías con dos expresiones o con dos frases. La primera dice que en aquellos días el cielo fue cerrado. Esa es la primera descripción que el Señor hace de los días de Elías: el cielo fue cerrado. Y la segunda es que hubo una gran hambre en toda la tierra. Y el cielo fue cerrado, en realidad, dice él, por 3 años y 6 meses. Y luego hubo una gran hambre en toda la tierra. Y esos, dice el Señor, fueron los días del profeta Elías. El segundo texto que vamos a leer está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes 17:1 dice, y aquí comienza la historia del profeta Elías en la Escritura. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y estos son los días del profeta Elías. Aquí comienzan los días de Elías, se empieza la historia del profeta. Y esos días, dijo el Señor, se caracterizaron porque los cielos se cerraron. Cielos cerrados. Literalmente lo que ocurrió fue que Elías oró, como dice Santiago, y luego por la palabra que Dios le dio a Elías, durante 3 años y medio no llovió en Israel. Entonces los cielos se cerraron físicamente, no hubo lluvia en Israel, y a causa de la gran sequía, la muerte comenzó a aparecer por todas partes, se secaron los alimentos. Israel era un país agrario que dependía de los cultivos, de la agricultura. Comenzaron a morir los cultivos, no hubo cosechas, la gente empezó a padecer hambre y a morir de hambre. Se secaron los ríos, los animales comenzaron a morir. En fin, una gran catástrofe se desató sobre la nación cuando los cielos fueron cerrados y no llovió durante 3 años y medio. Pero las palabras del Señor aquí, creo yo, tienen un significado más profundo. No significan simplemente los cielos cerrados como parte de un juicio de Dios o de revelación de la ira de Dios a través del profeta Elías, sino que se refiere también a una condición espiritual, que va más allá simplemente del hecho físico de que no hubo lluvia sobre la tierra durante 3 años y medio. Es importante, por ejemplo, observar aquí que aquí tenemos la primera mención de la Biblia de este tipo de periodo de tiempo, 3 años y medio. Los que conocen la Escritura recordarán que en la Biblia, cuando se menciona este periodo de tiempo, ya sea como 3 años y medio, que en este caso 3 años y 6 meses, o 42 meses, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, todos esos periodos describen esencialmente el mismo periodo o la misma cantidad de años, 3 años y medio. Y en la Escritura, esta es la primera mención a este periodo de 3 años y medio. Pero las otras menciones de la Biblia, cuando aparece un periodo similar, por ejemplo, en la profecía de Daniel, refiriéndose, en el capítulo 7, refiriéndose a la aparición del cuerno pequeño, que históricamente correspondió al rey antiguo Epífanes, que se levantó contra el pueblo de Dios e intentó destruir a la nación de Israel, destruir la fe en Dios, contaminó el templo, y entonces se nos dice que le fueron entregados en sus manos tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo. Y luego esos 3 años y medio aparecen de nuevo muchas veces en el Apocalipsis para describir el tiempo en que la bestia ejerce su autoridad sobre la tierra y el falso profeta ejercen su autoridad sobre la tierra y persiguen a los santos. O bien el tiempo en que la iglesia es llevada al desierto, en el capítulo 12, y es escondida de Satanás y de la persecución del dragón, y allí es sustentada por Dios por 3 años y medio. También es el tiempo en que los gentiles pisotean o toman dominio de la ciudad santa y durante 42 meses
los dos testigos profetizan. Ahora, no vamos a entrar en los detalles de las profecías del Apocalipsis ni Daniel, solo quiero mencionar el hecho de que esta es la primera mención de un periodo de 3 años y medio de intensa presión espiritual, de intensa oscuridad sobre la tierra. Y lo que caracteriza estos 3 años y medio siempre en la Escritura es una intensa persecución hacia el pueblo de Dios, hacia el testimonio de Dios en la tierra, y una intensa actividad satánica que es la que da origen a la persecución del pueblo de Dios. Repito, eso se repitió ya en el pasado también en la época de Antíoco Epífanes, y se repetirá otra vez, como dice la Escritura, al final de los tiempos. Pero esa es la idea general de este periodo de tiempo que aparece aquí mencionado por primera vez. Entonces lo que vamos a hacer ahora es descubrir qué significaban los cielos cerrados, por qué los cielos se cerraron sobre Israel y qué significado tiene esto. Y para entenderlo necesitamos leer un poquito antes el contexto de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en Israel, a partir del capítulo 16, versículo 29. Y aquí comienza entonces, aquí está relatado el contexto que lleva a que los cielos finalmente se cierren sobre la nación. Versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y observa aquí, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora, Acab fue un rey extremadamente malo, el peor de todos, ante los ojos de Dios, dice el escritor inspirado aquí. Pero lo que resulta interesante es que ninguno de los reyes de Israel hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Todos fueron reyes de alguna manera perversos a los ojos de Dios. Partiendo por el primero de los reyes, que fue Jeroboam, cuando comenzó la división del reino y se formó el reino del norte, Jeroboam fue el primero de los reyes del norte y fue el rey que inició toda la carrera de degradación espiritual, degradación moral y de apostasía del reino del norte. La apostasía y toda la degradación que vino después comenzó con Jeroboam, el primer rey, de manera que si Acab fue el peor de los reyes, imagínese cuán degradado fue este rey a los ojos de Dios, siendo que todos los anteriores ya habían sido muy malos a los ojos de Dios. Pero sigamos leyendo. ¿Cuál fue el gran pecado de Acab? ¿Qué fue lo que hizo tan mal Acab? Vea el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, pienso un momento que los pecados de Jeroboam fueron terribles. De hecho, los profetas, los escritores inspirados van a decir al final de la historia, cuando viene la destrucción de Samaria, y se destruye el reino del norte por el imperio asirio, que ese fue el juicio de Dios, y que la causa de ese juicio fue finalmente el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo tropezar a Israel. De manera que no era un pecado menor, era una cosa terrible. Jeroboam lo que hizo fue constituir un culto alternativo al culto al verdadero Dios cuyo templo estaba en Jerusalén. Como él temía que la nación del norte, las tribus del norte, volvieran a la casa de David a someterse al rey del sur, el rey de la casa de David, para evitar que la nación volviera a ese rey, creó un culto paralelo, un culto inventado por él, que tenía su centro en Betel, donde puso unos becerros de oro y mandó a Israel a adorar esos becerros, hizo una especie de sincretismo, estos dioses los identificó con el Dios de Israel, con el Jehová del Antiguo Testamento, una cosa terrible, y creó además un sacerdocio falso, alternativo, un pecado de idolatría que inició todo el camino de destrucción al que finalmente llegó el reino del norte. Pero fíjese lo que dice aquí, a Acab le pareció cosa ligera ese pecado. No solo pecó en esto, no solo siguió los pasos de Jeroboam, sino que fue mucho peor. ¿Por qué? Observe lo que sigue. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora, esto aquí es extremadamente grave. ¿Por qué razón? Porque usted recuerda cuando Israel entró en posesión de la tierra prometida, Moisés les dijo, y este era el mandato del Señor, que cuando entraran en posesión de la tierra debían derribar todos los altares de los cananeos. Debían destruir sus ídolos, debían derribar sus árboles sagrados, debían, además de eso, expulsar a los cananeos de la tierra y nunca, por ningún motivo, debían dar sus hijos e hijas en matrimonio con los hijos de los cananeos y las cananeas. ¿Por qué? Porque las naciones que habitaban Canaán en ese tiempo eran extremadamente corruptas
Y el dios de los cananeos, el dios supremo del panteón de los cananeos al cual ellos adoraban, era precisamente Baal. Y este dios, junto con su consorte en la mitología cananea, que era Acera o Astarot o Astarte, como quiera que usted la llame, también aparecía siempre junto al culto de Baal como un árbol que se plantaba. Por eso dice, el mandamiento era claro: derriben los altares y corten los árboles. Porque siempre junto al altar de Baal se plantaba un árbol, que era un árbol por el cual se adoraba a esta diosa consorte, Acera, que era la diosa de la fertilidad. Entonces, Dios mandó destruir la religión cananea porque era extremadamente perversa. Y los cananeos finalmente fueron expulsados de la tierra de Israel, no sin antes por muchos tropiezos, porque en el tiempo de los jueces los israelitas se mezclaron también con los cananeos y entraron en la idolatría y el culto de los cananeos, pero finalmente Baal fue expulsado, y la tierra donde los cananeos se refugiaron y formaron su nación y mantuvieron su culto y su religión fue el norte de Israel, el que hoy día se llama, y en aquel entonces y hoy día también, el Líbano. Y en el Líbano había dos ciudades importantes, Tiro y Sidón, las capitales del reino cananeo del Líbano. Y de esa ciudad vino Jezabel. Es decir, Jezabel era una princesa cananea que adoraba a Baal, el dios de los cananeos, y que vino a Israel. Y cuando Acab se casó con ella, entonces pasó a llevar todos los mandamientos de la ley. La ley decía que no debían, por supuesto, postrarse ante Baal, el dios de los cananeos, y tampoco debían casarse con las hijas o los hijos de los cananeos. Pero Baal se casó con una mujer cananea, y no cualquier mujer cananea. Se casó con la hija del rey de los sidonios, Ed-Baal. Y resulta que este Ed-Baal, que aparece mencionado aquí, era el sumo sacerdote de Baal, porque en los reinos cananeos, los reyes eran además los sumos sacerdotes de la religión cananea. Y este rey era sumo sacerdote, y Jezabel, la princesa, era, por supuesto, una adoradora fanática de Baal y una fanática seguidora del culto de Baal. Y entonces, cuando Acab se casó con ella, abrió la puerta para que este culto destructivo, idolátrico, entrase en Israel. Y Jezabel no solo se contentó con adorar a su Dios pasivamente, sino que intentó, literalmente, forzar a toda la nación a abandonar a Dios e introducir el culto a Baal por la fuerza. Ahora, esto es una cuestión histórica. Voy a mencionar solo dos datos más. ¿Quién era Baal? Baal era el dios de las tormentas. ¿Por qué ejercía una atracción tan importante? Y por eso lo que viene luego del cielo cerrado. Porque Baal para los cananeos era el señor de la lluvia, el señor de las tormentas, el dios de las cosechas. Recuerda que Israel era una nación agraria, que vivía de las cosechas. Todo el mundo era agricultor y dependía de las cosechas. Y entonces, este dios les prometía cosechas, les prometía lluvia. Y por eso era tan atractivo lo que se les ofrecía, un dios que daba la lluvia, un dios que daba las cosechas. Y eso era lo que significaba Baal. La palabra Baal, entre paréntesis, es una palabra hebrea que significa señor. Entonces este era un dios que exigía obediencia, que exigía, que esclavizaba, que se enseñoreaba de las personas a cambio de la lluvia que supuestamente prometía y las cosechas. Y la mujer o la diosa, que era considerada consorte Astarot o Astarte o Acera, era la diosa de la fertilidad. Y aquí viene el segundo gran problema. La adoración y el culto de Baal siempre estaba asociada a la prostitución, a la inmoralidad sexual, a toda clase de desviaciones y prácticas sexuales inmorales. Esa era la manera en que se adoraba a Baal. Y eso también, toda esta marea de inmoralidad sexual era y resultaba extremadamente atractiva para mucha gente en Israel. Y entonces de esa manera el culto a Baal seducía al corazón de los israelitas. Primero con una oferta de lluvia, de prosperidad económica, y segundo, con esta oferta ilimitada de placer sexual de todo tipo que era ofrecido por el culto a Baal, la especie de libertad, de revolución sexual que ofrecía Baal. Y Acab se entregó completamente a este culto y permitió que este culto entrase en Israel. Y observe una última cosa, el versículo 34, estamos describiendo la situación, por qué el cielo se cerró. El 34 dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas.
conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Ahora, esto es súper fuerte lo que ha ocurrido aquí, porque esto muestra el extremo de degradación moral, el extremo de apostasía y degradación espiritual y moral al que llegó la nación por causa de el culto cananeo a Baal. Los cananeos eran idólatras, no solo adoraban a Baal y a Astarot, sino un montón de dioses más, un montón de dioses más. Y el peor de esos dioses, incluso peor que Baal, era uno llamado Moloch. Este dios Moloch era adorado, era un ídolo que se construía y cuyas manos eran calentadas con fuego, unas manos enormes, calentadas de fuego, así era el ídolo, y se le adoraba sacrificando niños pequeños, niños recién nacidos. Entonces, los cananeos rendían culto a Moloch, echando a los niños vivos, arrojándolos en estas manos ardientes calentadas al rojo vivo, donde eran consumidos por el fuego y se quemaban. Y de esa manera adoraban a Moloch. Entonces, junto con Baal, vino también este terrible dios, y entró también en Israel. Y entonces las consecuencias fueron que un hombre llamado Hiel de Betel, un israelita, que estaba dentro del pacto de Dios, un israelita mismo, sacrificó a sus hijos para edificar Jericó. Se los entregó a Moloch para edificar Jericó. Y esto vino a ser el cumplimiento de una maldición. Cuando Josué destruyó Jericó, decretó una maldición, que cualquiera que reedificara esta ciudad, que era un símbolo del poder cananeo y de la maldad cananea contra Dios, que fue derribada por Dios mismo, cualquiera que construyera los muros de Jericó nuevamente, lo haría al precio de la vida de sus hijos. Y aquí se cumplió literalmente. Es decir, observe el camino: degradación espiritual, degradación moral, apostasía, y finalmente las consecuencias de todo ello la pagaron los niños pequeños de Israel. Es decir, la degradación moral llevó también a la destrucción de las generaciones, de los niños pequeños. Esa siempre es la consecuencia. Quienes sufren las consecuencias de la apostasía siempre son los más pequeños, los hijos de aquellos que apostatan. Y este fue el caso también en la historia de Israel. Si usted puede ver, degradación espiritual primero, se abandona al verdadero Dios, y luego viene una terrible depravación moral en la cual se hunde la nación entera. Y entonces usted observe que el versículo 33 dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Dios de Israel. Ahora, lo que no podemos pasar por alto aquí es que este no solamente fue un fenómeno histórico, no solo era Jezabel, esta princesa sidonia, perversa, que trajo y quiso imponer el culto a Baal, que también persiguió a los profetas y destruyó a los profetas de Jehová para sacarlos de en medio, imponer ese culto a Baal, sino que también hay algo más en juego. Mire lo que dice, veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículos 20 al 24. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Observe que aquí se está haciendo la comparación entre una mujer de aquel tiempo, de la iglesia en Tiatira, con Jezabel, porque es el mismo espíritu de Jezabel lo que está actuando aquí. Jezabel, ¿qué hacía? Enseñaba a los siervos de Dios a fornicar, a la nación entera le enseñó a fornicar, a apostatar en pos de un Dios falso a través de la fornicación, la prostitución, la inmoralidad sexual, e irse en pos de Baal y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a servir a los falsos dioses. Ahora observe lo que dice el 24, vamos a saltar el resto. El 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? La enseñanza de Jezabel. Y no han conocido, mire lo que dice aquí, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Lo que el Señor está diciendo es que la doctrina de Jezabel, o el espíritu de Jezabel, viene del mismo corazón de Satanás. Que lo que está ocurriendo cuando actuaba Jezabel era la manifestación de un plan que venía del mismo infierno, del mismo corazón de Satanás, de las profundidades, de las maquinaciones de Satanás, venía este plan, venía Jezabel y todo lo que ella intentó hacer en Israel. Entonces recuerde, los 3 años y medio en la Escritura siempre hablan de un periodo de intensa actividad satánica. Jezabel y Acab fueron el resultado
vamos a decir así, de un plan maligno para destruir al pueblo de Dios, para destruir a Israel. Y Jezabel vino como consecuencia. Entonces, no es solo Jezabel quien está en acción, no solo Acab, sino que es el mismo enemigo de Dios el que está detrás de todo lo que está ocurriendo. Y su propósito es destruir a la nación. ¿Cómo? Básicamente de tres maneras. Introduciendo falsos dioses, sustituyendo al verdadero Dios por ídolos falsos, por falsos señores que se apoderan del corazón, que seducen el corazón. Segundo, seduciendo a la nación con atracciones, en este caso la inmoralidad sexual, seduciéndolos para apartarse de Dios. Y tercero, suprimiendo la palabra de Dios. Suprimiendo la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? La Escritura dice más adelante que Jezabel persiguió a los profetas de Dios y mató a los profetas de Dios. Y fue matando a los profetas para suprimir la palabra, para que no hubiera palabra de Dios. Entonces, cuando las personas, cuando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios se le arrebata la palabra de Dios, en ese mismo momento quedan absolutamente vulnerables a todos estos ídolos, a la seducción del mundo y a todo lo que el mundo ofrece. El mundo, hermanos amados, está lleno de ídolos. Claro, Baal ya no existe más. Astarteo, Astarot ya no existe más. Son dioses paganos del pasado, ya no existen, desaparecieron de la historia. Pero la cultura del mundo sigue siendo tan idolátrica como en el pasado. Y hoy día el mundo sigue teniendo ídolos a los cuales sirve, a los cuales adora, y que Satanás siempre intentará infiltrar, meter dentro del pueblo de Dios, en el corazón de los hijos de Dios, para de esa manera apartarlos de la fidelidad al verdadero Dios y destruirlos. Porque eso es lo que busca Satanás, destruir al pueblo de Dios, perseguir al pueblo de Dios y destruirlo. Claro, Baal ya no existe más, pero otros falsos dioses existen en el mundo y siguen allí presentes para atacar o para seducir al pueblo de Dios. En ese contexto, entonces, el cielo se cerró, la ira de Dios se manifestó. Y la ira de Dios se manifestó en que el cielo se cerró. Ahora, observe que el plan de Satanás era precisamente ese. Satanás busca enemistar a los hombres con Dios, hacer que los hombres pequen, se aparten de Dios, porque precisamente sabe que eso va a traer el castigo, la ira, el juicio de Dios sobre ellos. Eso viene desde allá, desde el Génesis. Satanás sabía que cuando Adán y Eva comieran del árbol que Dios les había mandado que no comieran, iban a morir, y el juicio de Dios, la ira de Dios, se iba a desencadenar sobre ellos. Y los tentó y los llevó a pecar para producir ese efecto y así apartarlos de Dios. Recuerda que Satanás es precisamente el acusador. Eso es lo que ocurre en el tiempo de Job también. Satanás acusa a Job para separar a Job de Dios, para apartarlo y de esa manera destruirlo. Y claro, aquí hay un plan satánico, pero también recordemos, hermanos amados, que la ira de Dios siempre es la revelación del justo juicio de Dios contra el pecado. Y esto es lo que ocurre entonces, el cielo se cierra. La nación pierde su relación con Dios. La nación entera se aparta de Dios y el cielo se cierra. Y el resultado de un cielo cerrado es la sequía y es la muerte. Cuando los hijos de Dios nos apartamos, nos separamos de Él, entonces inmediatamente lo que entra es la muerte. Y ese era precisamente el plan satánico contra Israel. Ahora, observe con atención cuál es la respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios en un tiempo de crisis semejante? Vamos a separarnos. ¿Qué hace Dios en ese tiempo? Porque uno dice, bien, parece que Satanás se salió con la suya. Él logró separar a la nación entera de Dios. Él logró hacer que la nación entera apostatase. Logró seducirlos, ponerlos bajo el yugo de un Dios falso, Baal. Logró destruir aparentemente a los profetas y sacar la palabra de Dios del corazón de ellos. Y de esa manera sacarlos lejos del pacto y de la alianza con Dios y destruirlos. Pero mira lo que está ocurriendo. Porque a pesar de todo, y a pesar de que la nación entera está bajo la ira de Dios, Dios nunca abandona a su pueblo. Y en medio de la ira, como dice la Escritura, Dios siempre revela su compasión y su misericordia. Y aunque Dios está irado con la nación y su ira tiene que revelarse porque Él es un Dios justo y las consecuencias del pecado siempre van a ser la revelación de la ira de Dios, de todas maneras la compasión de Dios y la misericordia de Dios nunca se aparta de los suyos. Esta es la gran tensión del Antiguo Testamento. El juicio justo de Dios, la justicia de Dios, Dios tiene que juzgar porque es santo y es justo, tiene que juzgar al pecado y al pecador, pero al mismo tiempo Dios tiene compasión de los pecadores y quiere salvarlos. Y esta tensión constante que se registra constantemente en los profetas, el Dios que castiga a su pueblo, pero que a la vez siempre tiene compasión de su pueblo, solo se va a resolver cuando la justicia
de Dios, el justo juicio de Dios y la compasión de Dios se encuentren en la cruz de Jesucristo. Pero ahora, esta es la situación de Israel. Y en esta situación aparece un hombre llamado Elías. El capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Y observe con atención lo que va a ocurrir aquí. Parece que la situación es desesperada. Parece que la nación entera se perdió. Parece que Satanás se salió con la suya. Parece que este plan que viene de las profundidades del corazón de Satanás resultó victorioso. Pero hermanos amados, nuestro Dios no puede ser derrotado. No puede ser derrotado por Satanás, no puede ser derrotado por ninguna de las estrategias de Satanás, porque Dios conoce los pensamientos de Satanás desde la eternidad y sabe exactamente todo lo que va a ocurrir y qué debe ser hecho para contrarrestar completamente lo que Satanás intente contra el pueblo de Dios. Observe que aquí el punto es entonces cómo Dios responde y cómo Dios resuelve este inmenso ataque, este ataque devastador contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los suyos. Y la respuesta comienza con un hombre llamado Elías. Ahora, el nombre Elías es interesante. En sí mismo ya es una declaración de guerra, ya es una declaración de principios. Elías significa Yahvé es Dios. Ese es el significado de su nombre. Yahvé es Dios. No Baal, no Astarot, no Moloch, no ninguno de los dioses falsos del mundo. Solo hay uno y verdadero Dios. Yahvé es Dios. O algunos lo traducen así también: Yahvé es mi Dios. Ustedes pueden tener los dioses que quieran, pero mi Dios, el único verdadero Dios, es Yahvé. Y ese nombre ya en sí mismo es un recordatorio para el pueblo. Israel fue constituido como nación para pertenecer a un único y verdadero Dios. Esa era la gran declaración de fe de Israel. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la gran declaración. Israel fue constituida como el pueblo de Yahvé, como el pueblo de Dios, como el pueblo exclusivo, separado, consagrado, apartado de entre todas las naciones del mundo para adorar y servir al único y verdadero Dios. Para ser su testimonio sobre la tierra, para ser la lámpara de Dios en el mundo. Y esto es lo que estaba siendo amenazado y a punto de ser destruido por este plan satánico que nació en el corazón mismo del diablo. Pero observe lo que ocurre. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Un hombre cuyo nombre ya significa un recordatorio, una declaración de fe, una declaración de principios. Solo hay un verdadero Dios. Los demás no son dioses, ni siquiera existen. De hecho, mirad las cosas hoy día en perspectiva. Y nosotros nunca debemos olvidar que lo que se nos cuenta aquí en el Antiguo Testamento le ocurrió a personas reales como nosotros. Elías, que aparece aquí en escena, era un hombre como nosotros, que vivió en aquel tiempo y la experiencia que le tocó vivir fue una experiencia real. Ahora imagínese Elías en ese tiempo. La amenaza parecía casi imposible de enfrentar. Jezabel, Acab, la nación entera apostató. Los hijos de Israel, dice él en su oración más adelante, han derribado tus altares, han matado a tus profetas. No solo Jezabel, la nación entera se unió para derribar los altares, para derribar el culto a Dios, para desconocer a Dios, para quebrar el pacto y para matar a los profetas de Dios. En una situación así, imagínese a un solo hombre, Elías, contemplando este espectáculo terrible, contemplando cómo la nación entera se desbarrancaba y cómo todos se alejaban del Señor. Y entonces Elías, su nombre, Él es mi Dios, resulta aquí una declaración de principios. Y luego le dice al rey Acab, se enfrenta directamente al rey que era la causa de todo lo que estaba ocurriendo, y le dice: vive Jehová Dios de Israel. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué está diciendo Elías en esto? Y esta es una declaración típica de Elías. Esta frase solo la dice Elías en la Biblia y luego la repite Eliseo, su discípulo, y nadie más. Es una declaración de principios, también una declaración de fe tremenda. Él está diciendo, lo que está declarando aquí es que el verdadero Dios, el único Dios, está vivo. Vive Jehová Dios. Es un Dios que no puede ser sacado fuera de escena, por más que Jezabel, por más que Acab, o el que quiera, o el mismo diablo, intente destruir la fe en Dios, intente destruir al pueblo de Dios, el Dios verdadero no puede ser excluido y nunca lo será, porque Él es un Dios verdadero y vivo.
Está hablando de un conocimiento íntimo, personal de Dios. Elías no es un hombre que viene a hablar de un Dios del que leyó mucho, del cual se informó mucho, o con una mente, cabeza llena de doctrinas, lo cual no digo que no sea importante, pero aquí se requiere algo mucho más profundo. Se requiere, para enfrentar una crisis de este tamaño, una sola cosa: hombres y mujeres que conozcan verdadera y profundamente a Dios como un Dios vivo. Un hombre que viene de estar en la presencia de Dios. Esa es la respuesta. Y no estoy hablando solo de Elías. Elías aquí representa a todos aquellos que Dios usa en el tiempo de la crisis para responder a una crisis de este tamaño. Un hombre que viene de la presencia de Dios. Si usted quiere entenderlo mejor, podemos compararlo con su contraparte en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Usted recuerda que se dice Juan el Bautista que él vendrá o irá delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías. Y el Señor mismo dijo que Juan el Bautista será aquel Elías que habría de venir. Así que Juan el Bautista es la contraparte de Elías en el Nuevo Testamento. Y de Juan el Bautista se nos dice lo siguiente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice: hubo un hombre, así se describe a Juan el Bautista enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Un hombre enviado de Dios. Y el texto griego literalmente quiere decir lo mismo que se dice aquí de Elías. Un hombre que vino de la presencia de Dios. Solo un hombre o solo una mujer o solo hombres y mujeres que vienen de la presencia de Dios, que conocen a Dios en lo profundo de su espíritu, de su corazón, pueden responder a una crisis como esta. Y esta es la respuesta de Dios. Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Si usted lee con atención, y luego Santiago mismo lo dice, Elías era esencialmente un hombre de oración, un hombre que vivía en la presencia de Dios, que caminaba con Dios, que respiraba día a día en la presencia de Dios. Mucho antes de que estas cosas ocurrieran, Elías ya había aprendido a vivir en la presencia de Dios. Y por eso entonces es un hombre que viene de esa misma presencia, de un conocimiento íntimo, un conocimiento real de Dios. El conocimiento de Elías no es teórico, no es meramente mental o doctrinal, es un conocimiento real de Dios, y eso es lo que lo capacita para enfrentar esta hora de oscuridad y crisis como nunca antes la hubo en la historia de Israel. Y luego el juicio, ¿no? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces declara el juicio de Dios sobre la nación. Y el juicio de Dios no es otra cosa que el cielo cerrado. El cielo se cierra producto de la apostasía. El cielo se cierra y ya no hay más lluvia sobre la tierra. Y la muerte se abate sobre la tierra. Pero esto es solo una parte, porque Elías representa el principio de compasión y misericordia al mismo tiempo. La ira de Dios por un lado, pero también la compasión, porque lo que viene a hacer Elías es a salvar al pueblo de Dios, a rescatarlo de esta condición de extrema apostasía y oscuridad y las consecuencias que vienen a continuación. Y entonces usted puede observar que lo primero que ocurre es que el versículo 2 dice lo siguiente: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y luego esa misma expresión se repite en el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Luego en el 18, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Una y otra vez, la Escritura destaca que la palabra del Señor vino a Elías, porque recuerde, lo que intentó hacer Jezabel fue destruir la palabra de Dios, robar la palabra de Dios, matar la palabra de Dios. Pero aquí hay un hombre que vive en la presencia de Dios. Y como vive en la presencia de Dios, entonces la palabra de Dios viene a él. Porque el único lugar donde se puede obtener la palabra de Dios es en la presencia de Dios. Y porque Elías vivía en la presencia de Dios, porque conocía a Dios, entonces vino la palabra de Dios. Y esta palabra que viene, es la que cambia todas las cosas. Es por eso que Satanás teme tanto a la palabra de Dios. Es por eso que Satanás hace todo lo posible por destruir la palabra de Dios. Durante siglos y siglos Satanás ha hecho todo lo posible por robar la palabra de Dios a los hijos de Dios. Primero, ya desde el siglo XVIII, ha intentado desacreditar la Biblia. Ha intentado desacreditar la Biblia como un libro inspirado por Dios y la ha convertido en un libro meramente humano, lleno de errores, de leyendas, y una gran parte de la cristiandad histórica, tradicional, lamentablemente, ha creído y ha comprado, por decir así, esta mentira de que la Biblia es un libro meramente humano. Y de esa manera la palabra de Dios le fue robada a un sector importante del cristianismo histórico. Pero en los días más recientes, hay personas que dicen creer en la Biblia, pero no la conocen. Hay
cristianos, entre comillas, llamados ortodoxos o evangélicos, que dicen creer en la Biblia como la palabra autorizada de Dios, pero no la conocen, no la leen. En su lugar, escuchan las palabras y las ideas y los conceptos que vienen del corazón humano, reemplazando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha desaparecido hoy de los púlpitos, también puede ser robada cuando las personas simplemente estudian la Escritura como un conjunto de doctrinas, de verdades que se pueden aprender de una manera puramente mental, intelectual, pero no una palabra que habla al corazón, que cambia el corazón, que habita en el corazón, que nos lleva a encontrarnos con el Dios vivo. Eso fue lo que le pasó a Israel en el tiempo de Jesús. Los judíos conocían la Biblia. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, les dijo el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si la Escritura no nos lleva a un conocimiento íntimo, real del Señor, que el Señor que sostiene la palabra, que da la palabra, entonces es puramente conocimiento sin poder. Satanás astutamente siempre se busca la manera de hacer que la palabra de Dios se vuelva ineficiente, carente de poder en nuestras vidas. Que el Señor nos socorra, hermanos amados. Esta es una estrategia satánica. Y aquí lo que estaba ocurriendo es que la palabra había sido robada de la nación. Los profetas habían muerto, habían sido asesinados, pero Dios tiene un hombre para responder a esa situación. Lo primero es un hombre que vive en la presencia de Dios, un hombre que conoce personalmente a Dios y luego un hombre que tiene la palabra de Dios en su corazón para hablarla al pueblo. Y esa palabra es la que comienza a cambiar todas las cosas. Voy a saltar rápidamente, porque ya se nos va el tiempo, voy a saltar al momento específico en que Dios, cómo se termina este periodo de un cielo cerrado, de intensa actividad satánica, de intensa apostasía, de muerte sembrada en la nación. ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Entonces vamos a ir al capítulo 18. Elías, durante esos 3 años en que la sequía asoló la tierra y el cielo estuvo cerrado, Elías se escondió. Pero durante esos 3 años fue sustentado por Dios y fue usado por Dios para salvar la vida de una mujer viuda, de su hijo, es decir, y fue enviado de hecho, y esto resulta muy interesante, que en ese tiempo en que él era perseguido y se escondió, fue enviado al corazón mismo de las tinieblas, fue enviado precisamente a la tierra de Sidón, de donde vino toda la idolatría y toda la oscuridad, porque Dios tiene compasión de los hombres que gimen bajo la opresión de Satanás, bajo la opresión del mundo, de los falsos dioses del mundo. Y allá fue enviado para preservar la vida de una mujer viuda y de su hijo. Pero vamos a saltar eso y vamos a ir al punto central. Elías aparece otra vez en escena, la palabra de Dios viene otra vez a él y es enviado otra vez a confrontar a Acab. Y mire lo que ocurre. El versículo 19 dice, se enfrenta con Acab y le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Y observe aquí, un solo profeta, en el nombre del Señor, se enfrenta a 900 hombres que actúan a las órdenes de Jezabel. Pero aquí no es una cuestión de cantidades ni de números, porque un solo hombre en las manos de Dios vale más que 500 o 1000 hombres en las manos de Satanás. Porque quien respalda a Elías es el Dios del cielo. Y mientras un hombre sirva a Dios, es invencible e intocable para Satanás. Y fíjese, Elías se enfrentó al rey, sabía que el rey podía matarlo, porque el rey mataba a los profetas. Se enfrenta a los profetas de Baal y de Acera, que mataban a los profetas de Dios. Pero él sabe que está en las manos de Dios, que está sirviendo al Dios vivo y verdadero, y que contra ese Dios no hay poder en este mundo. O sí, Satanás puede perseguir a los hijos de Dios, puede perseguir a los profetas, Satanás puede destruir a los siervos de Dios, pero la palabra de Dios nunca será destruida. Pablo le dice a Timoteo en sus últimos días, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, según de Timoteo 2:8. Según mi evangelio, en el cual sufro tribulaciones, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Nada puede detener o apresar la palabra de Dios. Y este es el mensaje. Elías es la encarnación, es la representación de esa palabra en el mundo, que nada puede detener, que nada puede apresar, que ni todas las estrategias satánicas combinadas pueden suprimir finalmente. Satanás cree que matando a los profetas, pero Dios siempre tendrá un Elías, siempre tendrá 7000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal ni lo besaron. Yo le dijo, el Señor le dijo a Elías, yo haré que quede en Israel. No es que los hombres lo harán, yo lo haré. Dios no puede ser vencido por los planes de Satanás, por muy sofisticados que sean y muy devastadores que sean. Y entonces este hombre solo, pero en el nombre del Señor, se paró frente a todos los profetas, frente a todos los poderes de las tinieblas y los desafió. ¿Y qué desafío fue este? Ahora vamos a ir al desafío de Elías. Le dice, reúneme a todos los profetas, le dice acá. Vamos a ir rápidamente. Y júntamelos ahí en el monte Carmelo. Y entonces cuando se juntó, y también reúneme a todo Israel. Ahora, esto tiene que haber tomado una gran organización, no sé, una gran logística, porque imagínense juntar a Israel en el monte Carmelo. No sé cuánta gente llegó, pero tiene que haber sido mucha gente. Era un momento crucial, era un momento definitorio en la historia de Israel. Y entonces Elías se enfrentó a todos estos profetas delante de todo el pueblo, y mira lo que ocurre, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque el pueblo estaba en esta actitud. Vamos a ver qué Dios nos conviene más. Si nos sirve Baal, adoramos a Baal. Si nos sirve Yahvé o Jehová, servimos a Jehová. Pero el corazón de ellos está dividido. Recuerda lo que dijo el Señor una vez, nadie puede servir a dos señores. La idolatría de Baal en el corazón era tan terrible y tan poderosa que no eran capaces de abandonar este Dios falso para volver su corazón completamente al único Dios verdadero. Y estaban allí, indecisos. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, está llamándoles la atención el enorme contraste. Ustedes, si la cuestión es por número, si es por cantidad, hermanos, ¿cuántas veces Satanás quiere o el mundo quiere amedrentarnos con el número? ¿Cómo podemos estar en la verdad si somos tan pocos? ¿Cómo podemos estar en la verdad si somos menos? ¿Cómo puede estar la gran mayoría equivocada? ¿Cómo puede ser que una nación entera esté errada y un solo hombre esté en lo correcto? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido amedrentados por este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos nosotros estar en lo correcto cuando todo el mundo dice que estamos equivocados? 450 profetas dicen que Baal es Dios, y solo yo digo que Yahvé es Dios. Y el pueblo simplemente no se casa con ninguno, indiferente. Pero entonces viene el desafío de Elías. Dice, bueno, dennos dos bueyes y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre la leña. Pero no le pongan fuego, pónganlos allí sobre la leña y yo voy a tomar otro buey. Ustedes tomen uno, le dice a los profetas de Baal, yo voy a tomar otro, voy a hacer lo mismo. Los voy a poner allí sobre la leña y ahora esta es la prueba, les dice él, o este es el desafío. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Además tenían hartos dioses para invocar. Y yo invocaré el nombre de Jehová, el único nombre. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Vea qué desafío. El verdadero Dios es el que responde por medio de fuego. El único Dios que responde por fuego, ese es el Dios verdadero, les dice Elías. Y esa es la prueba. Y ellos, porque el Dios omnipotente está respaldando a Elías, están subyugados por el poder que está actuando a través del profeta Elías, no tienen más que otra opción que acatar y someterse a lo que el profeta les dice. Y así lo hace. Y ocurre entonces que estos profetas hacen todo esto, cortan el buey en pedazos, lo ponen sobre la leña y se lo pasan el día entero, gritando y clamando y llamando, invocando al Dios de ellos, a Baal. Y con cuchillos, dice, se cortaban la piel, se sajaban, se hacían heridas porque pensaban que de esa manera, si se causaban dolor, podían obligar a Baal a hacer algo a favor de ellos. Bueno, lo que sea que quieran hacer, y la sangre, dice, les chorreaba, y pasó el mediodía y seguían gritando frenéticamente, no pasaba nada, hasta que llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz que les respondiese ni les escuchase. Porque así son los dioses falsos del mundo. Las personas se entregan a esos dioses, el dinero, la fama, el reconocimiento, el placer, la satisfacción ilimitada de los deseos. Viven para sí mismos, viven para satisfacer sus deseos, sus falsos dioses, y esos dioses siempre defraudan, siempre esclavizan y destruyen a quienes los sirven.
Y lo que está haciendo Elías aquí es simplemente probarles cuán inútiles, cuán vanos, cuán sin sentido son esos dioses a los que ellos sirven. Que son inútiles porque realmente no existen. Lo único que hacen es destruir la vida y son simplemente invenciones de la mente y del corazón humano que Satanás usa para destruir a los hombres. Pero lo interesante es que Elías no solo hace eso, sino que también aprovecha un poco de reírse de ellos. Y seguro uno de los pocos pasajes divertidos o con sentido del humor de la Biblia, claramente, cuando Elías se ríe de ellos y le dice, pero si es un Dios, debe estar dormido, despierta, lo griten más fuerte para que se despierte. O a lo mejor está de camino y viene de vuelta y no ha llegado todavía, y ahí aprovecha un poco de reducir al absurdo al Dios de ellos. Hay un poquito aquí, en sentido moderno, el cristiano, un poco de apologético, o sea, reducir al absurdo toda la idea que ellos tenían de ese Dios Baal y mostrar que en realidad no existe semejante cosa como Baal. Pero cuando termina toda esta demostración y no pasa nada, porque nunca va a pasar nada, y eso siempre estará a nuestro favor, hermanos amados, los dioses del mundo están muertos, no existen. El Dios nuestro está vivo, y es el Dios que responde por fuego, es el Dios que vive, y si ponemos nuestra confianza en Él siempre demostrará que está vivo. Y eso es lo que hace Elías, y fíjese lo que ocurre. Les dijo entonces Elías, aquí vamos a montar entonces cómo se abre el cielo nuevamente. ¿Cuál es el camino para que el cielo que está cerrado se abra nuevamente? Porque esa es la cuestión fundamental, que el cielo no esté más cerrado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos amados, Elías personalmente vivía no bajo un cielo cerrado, sino bajo un cielo abierto. Es decir, vivía en la presencia de Dios, oía la voz de Dios, pero para todo el resto del pueblo, ese Dios no existía, su voz no se oía, el cielo estaba cerrado. Y el propósito de Dios era restaurar ese cielo abierto sobre la nación. Entonces, ¿qué hizo él? Les dijo, acérquense a mí. Y miren lo que dice el versículo 30. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hermanos, la escritura del altar es el lugar de encuentro con Dios, es el lugar donde los hombres se postran y adoran al verdadero Dios y se reconcilian o se encuentran con el verdadero Dios. Constantemente en la escritura encontramos el altar. Abraham vivió una vida de altar, Isaac vivió una vida de altar y Jacob vivió una vida de altar. Eso significa el altar, el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Pero el altar aquí está arruinado. Esta era la condición de Israel. El culto, el conocimiento, la adoración del verdadero Dios estaba destruida en Israel. El altar se había derribado. Pero el altar tiene un significado adicional en la Escritura. Todos los altares del Antiguo Testamento, donde se ofrecían los sacrificios, representan o se cumplen en el Nuevo Testamento en una sola realidad, la cruz. Todos los altares del Antiguo Testamento representan la cruz de Jesucristo. Todos ellos son tipo de la cruz de Jesucristo. Entonces, hay tres cosas que tienen que aparecer para que el cielo se abra, tienen que ocurrir. Primero, el altar tiene que ser restaurado. En segundo lugar, un sacrificio tiene que ser ofrecido, el holocausto que ofrece Elías, y en tercer lugar, el fuego de Dios que desciende para consumir el holocausto. Vamos a observar en estos tres puntos entonces. El primero, el altar está destruido, pero Elías restaura el altar. ¿Y qué hace? Dice él que toma una piedra por cada uno de los hijos de Israel. Versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Me gustaría que leyera conmigo un texto en Éxodo, capítulo 20, versículos 24 al 26. Fíjese lo que dice. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y observa ahora el 25. Y si me hicieres altar de piedras, que es lo que hace Elías, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Hermanos, estas son las leyes del altar. En otras palabras, son las leyes de la cruz, o los principios del altar, que son los principios de la cruz, que deben ser primero restaurados. El primer principio es el principio de todas las piedras. Recuerde que el reino estaba dividido, pero aquí lo que Elías establece es que en primer lugar toda la nación
está representada ante Dios. La unidad de todo su pueblo, de todo el pueblo de Dios delante de él, porque el pecado y la apostasía habían dividido a la nación. Pero el segundo principio, que aquí se menciona en Éxodo, es que las piedras no podían ser labradas. No podían ser labradas con hierro, no podían ser labradas por el hombre, tenían que ser naturales. Y el principio allí es que nada de lo que el hombre haga, nada de lo que el hombre produzca puede agradar a Dios, puede atraer sobre los hombres el favor de Dios, nada puede reconciliar a los hombres con Dios. Entonces, significa el fin del esfuerzo humano, el fin de la capacidad humana, de las habilidades humanas. Recuerda a los profetas de Baal tratando de hacer que Baal hiciera algo por ellos, esforzándose para que Baal les respondiera, y nada ocurrió. Pero con el verdadero Dios, el principio es que las piedras no pueden ser labradas, es decir, nada de la obra del hombre, de la capacidad humana, del esfuerzo humano podrá jamás hacer que Dios sea propicio o favorezca o se reconcilie con nosotros. Y en segundo lugar, este es el primer principio de la cruz, el segundo principio es que el altar no podía tener gradas. En el mundo antiguo los altares en realidad eran una especie de enormes, eran lugares muy altos, donde los sacerdotes subían por escaleras hasta la cima del altar. Por ejemplo, en Babilonia, los sigurats eran los altares de los dioses, eran verdaderas pirámides donde las personas subían por largas escaleras hasta llegar arriba donde estaba el altar. Y ese sigurat babilónico es lo que está, probablemente fue también la Torre de Babel, un lugar por el cual los hombres quisieron alcanzar a Dios. La idea es que en los altares paganos los hombres querían subir a Dios, es decir, llegar a Dios era un logro humano, una consecuencia del esfuerzo, del mérito, de lo que los hombres conseguían. Pero aquí la idea es que los hombres no podemos hacer nada. Ese es el principio de la cruz. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos fuera de la gloria de Dios. Eso es lo que Satanás quiso robarle a la nación, el principio de la cruz, el principio del altar, porque solo por medio de la cruz los hombres pueden ser reconciliados con Dios. Si se pierde el conocimiento de la cruz, si se pierde el hecho de la cruz, la realidad de la cruz, no hay reconciliación, no hay encuentro posible entre los hombres y Dios. Por eso el altar estaba enfermo. Por eso Satanás siempre ataca el testimonio de la cruz. Y si hay algo que Satanás odia sobre todas las cosas, es la cruz. Porque solo por medio de la cruz los hombres se reconcilian con Dios. Porque allí el pecado es definitivamente expiado y la ira de Dios es apartada. Y entonces el cielo se puede abrir otra vez sobre la tierra. Pero eso significa que los hombres no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos redimirnos, no podemos rescatarnos, no podemos hacer nada para salvarnos. Es Dios quien viene a salvarnos. No somos nosotros los que subimos hacia Dios, sino que Él desciende para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos en Jesucristo. Ese es el principio de la cruz. Que el esfuerzo, la capacidad, la habilidad humana no tiene ninguna utilidad para la redención y la salvación de los hombres, sino que es Dios mismo quien salva. Ese es el principio del altar. Y en segundo lugar, el sacrificio. Elías ofrece un sacrificio, y el sacrificio que ofrece aquí se nos dice que es un holocausto, en el versículo 34. Y Elías manda que mojen el holocausto, lo mojen lo más posible hasta el punto que el agua, dice, llena la zanja alrededor del altar. La idea otra vez es nuevamente la misma, que no se trata de nada que los hombres puedan hacer. Es tan difícil que en realidad si Dios no lo hace, nadie más lo puede hacer. Si Dios no nos salva, si Dios no nos redime, nadie nos puede rescatar y nos puede redimir. Entonces Elías le está recordando al pueblo que si ellos van a ser salvos, si ellos van a ser redimidos, reconciliados, rescatados del pecado, de la condenación, de la muerte, de la ira de Dios, solo es posible por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la tipología. Entonces, el holocausto representa la ofrenda perfecta, la ofrenda que Dios acepta perfectamente. Y el holocausto en la Biblia es una figura de la vida de Cristo ofrecida, de Cristo, perfecto y santo ofrecido en sustitución por nuestros pecados. Y aquí entonces se produce la reconciliación entre la ira de Dios y la compasión y la misericordia de Dios. En la cruz, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios se encontraron. Dios castiga el pecado, pero justifica al pecador. Dios castiga la rebelión del hombre, pero salva al hombre. Y eso por medio del perfecto sacrificio de Cristo. Ese es el principio de la cruz. Y esto es lo que estaba destruido en Israel. Los hombres habían perdido de vista la cruz, habían perdido de vista el significado de la cruz, habían perdido de vista el significado del altar, y esto es lo que Satanás siempre va a intentar robar a los hijos de Dios. Y luego, en tercer lugar, el fuego, el holocausto, que desciende sobre el holocausto. ¿Recuerda lo que dijo Elías?
el Dios que responda por fuego. Ese es el verdadero Dios. Entonces, cuando Elías puso el holocausto y luego oró al Señor y dijo, respóndeme, Jehová, para que conozca el pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces aquí ocurre esta oración, Elías se postra, ora al Señor, y entonces el fuego del cielo desciende y consume completamente el holocausto. Ahora, lo interesante, hermano, es que estas cosas realmente ocurrieron. Así fue que ocurrió. Pero ¿cuál es el significado de esto? El Dios que responde por fuego, el Dios que vuelve el corazón de su pueblo hacia Él, el Dios que puede renovar el corazón. ¿Recuerda lo que se dijo de Jesucristo? Que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. El Dios que renueva, que salva, que rescata el corazón, que lo salva de la muerte, que lo levanta de las tinieblas, que es capaz de renovar completamente el corazón de los que se vuelven a Él. El Dios que da el Espíritu Santo. Porque solo donde el Espíritu Santo llena el corazón, el cielo está abierto. Entonces, este fuego aquí es una figura del Espíritu que nos reconcilia y que abre nuevamente el cielo para nosotros. Entonces, observe cuál fue el camino de la restauración. Primero, se restaura la palabra de Dios. Después se restaura el altar, es decir, la centralidad de la cruz. En tercer lugar, se restaura la vida, la presencia, el fuego del Espíritu llenando el corazón. Hermanos amados, si el Espíritu de Dios no gobierna la casa de Dios, si el Espíritu de Dios no habita realmente en nuestra experiencia, nunca podremos vivir una verdadera vida de comunión, de relación con Dios, con un cielo abierto. Entonces, estos tres elementos se conjugan y tienen que estar juntos para que finalmente ese tiempo de terrible oscuridad, ese tiempo de terrible crisis que vino sobre la nación, quede atrás y la nación sea rescatada y salga victoriosa. Una última cosa, al final de la vida de Elías, Eliseo, que fue sucesor de Elías, le siguió en el ministerio, y en el capítulo 2 del libro dice, cuando Elías fue llevado al cielo, porque finalmente Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, el manto de Elías cayó. Y Eliseo, que lo había seguido todo ese tiempo y no le había quitado la vista de encima, porque esa era la promesa, que no debía quitarle la vista de encima, el versículo 13 dice, el manto de Elías cayó al suelo, y entonces Eliseo hizo lo siguiente, 13, alzó luego el manto de Elías, tomó el manto que había caído, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Este es el fin de la vida de Elías. Pero la gran pregunta que hace Eliseo es la pregunta que nos hacemos todos hoy. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Fíjese que Elías, cuando aparece en escena, aparece sin ningún registro de procedencia, de genealogía, de dónde viene, quiénes eran sus padres, nada de su historia personal, porque en realidad nada de eso importaba. Lo único que importaba en la vida de Elías es que él venía de la presencia de Dios. Y Elías era un vaso, era un mensajero. Pero lo importante no era Elías, sino el Dios de Elías. Y aunque Elías se fue, el Dios de Elías nunca se ha ido y nunca se irá. Los hombres pasan, pero el Señor permanece. Los siervos de Dios se van, pero el Dios de esos siervos permanece. Esa es la gran historia de Elías. No tenemos que quedarnos mirando a Elías pensando, este fue un profeta extraordinario, uno de los más grandes profetas. Ojalá tuviéramos hombres como Elías. No, lo que necesitamos no son hombres como Elías, lo que necesitamos es al Dios de Elías. Y la pregunta de Eliseo es esa, no dónde está Elías, Elías se fue, Elías no va a volver, pero ¿dónde está el Dios de Elías? Y fíjense que el ministerio de Eliseo, cuando el Dios de Elías ahora se reveló a Eliseo y empezó a actuar a través de Eliseo, fue el doble en milagros, en señales y en poder de lo que fue el ministerio de Elías. Porque lo que importa no es el mensajero, sino el Dios que envía al mensajero. Esa es la pregunta que necesitamos hacernos todos nosotros.
No dónde está Elías, sino dónde está el Dios de Elías. Y el Dios de Elías está siempre disponible y presente para aquellos que le buscan y le encuentran. Que el Señor nos socorra, hermanos. El tiempo que viene en el mundo ya está viniendo. Hay un tiempo de crisis gigante en el mundo, de oscuridad que se extiende por el mundo. Y es muy probable que en los años venideros nosotros podamos ver cómo de las profundidades del corazón de Satanás emergen planes para destruir a los hijos de Dios, para robarles la palabra de Dios, para robarnos el conocimiento de Dios, para llevarnos lejos del Señor, o para oprimirnos y asustarnos y apartarnos de Dios, lo que sea. Pero recordemos entonces el gran ejemplo de la vida del profeta Elías, que no es otro que el Dios que sostiene a los suyos, que salva a los suyos, que redime a los suyos, cuyo poder es invencible, cuya sabiduría es invencible y que siempre está disponible para aquellos que le buscan y así le encuentran. Que el Señor nos socorra poderosamente por su palabra. Amén.